Luego de escuchar a nuestra artista invitada, Mariana Gutiérrez, vamos a una comunicación vía Zoom con Bárbara Solernut, precandidata a vicepresidenta de la Nación, lista A94, Coalición Paz, Democracia, Soberanía. Bárbara, muy buenos días. ¿Cómo está? Edgar Castillo te habla acá de la Columna Nueva de Salta. Buen día, Edgar. Buen día a todos los que están mirando este programa y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Es un gusto conversar con ustedes, los salteños. Se te ve Bárbara, haciendo alusión a tu nombre, ¿no? Se te ve, digamos, Bueno, me refiero a la imagen que está saliendo muy buena, con muy buena... tenemos a Evita por un lado y tenemos a la bandera patria por otro lado. Bien, bien, bien. Bueno, comentame, Bárbara, vos estás, por supuesto, en compañía del escritor famoso, conocido, escritor Mempo Giardinelli, en esta coalición. Comentame cuáles son las propuestas de esta coalición concretamente, o cuáles son los ejes de la propuesta, y cómo y de qué por qué los diferencia o por qué son diferentes a las propuestas de la derecha. Bien. Bueno, en primer lugar, yo soy militante política de Social 21 La Tendencia y estoy acompañando a Mempo Giardinelli, que fue quien me convocó a integrar la fórmula presidencial, entendiendo que la Argentina estaba o está cautiva en un sistema político de falsas opciones. Lo que nosotros observamos es que las tres principales fuerzas políticas, como por ejemplo Unión por la Patria, Juntos por el Cambio o el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, las tres acuerdan en este modelo político de saqueo, de timba financiera y de exportación indiscriminada, que lo único que hace es generar pobreza y desocupación en nuestro país. Entonces, nosotros lo que planteamos es, hay que transformar este modelo político. No puede ser que estas tres fuerzas políticas que mencioné recién planteen diferencias de matices muy superficiales, pero no discutan el modelo de país, el modelo político y económico. Entonces nosotros venimos a plantear otro modelo político y económico con eje en la generación de trabajo, en la recuperación del trabajo como organizador de la nación y ordenador también de las familias, que es el primer órgano de la sociedad. Que lo que vemos es que está siendo destruida hace más de 40 años de manera sistemática por la destrucción del trabajo en blanco, porque si vos analizás una estadística de nuestro país, el primer dígito de desocupación pura luego de la obra de Perón apareció en el año 1980. A partir del 1980 aparece el primer dígito de desocupación, que es un 2%, ¿sí? Y en esa época teníamos el 80% de la población económicamente activa con trabajo en blanco, ¿sí? Y apenas el 18% de trabajo en negro, ¿sí? Y el 2% de desocupación. Es decir, de toda la población económicamente activa, la mayoría tenía trabajo en blanco. Unos poquitos tenían trabajo en negro y apenas el 2% de desocupación. Muy poquito. Esa es la primera medición de desocupación. En el año 80. Ahora vos llegás a la actualidad y de la población económicamente activa, es decir, la población que está en condiciones de trabajar, los mayores de 16 y los menores de 60, esa población, los que tienen trabajo en blanco son apenas el 40%. El 38% tiene trabajo en negro, ¿sí? El 6% son desocupados puros y el 13% sobreviven con planes sociales. Entonces, lo que observamos es que del 40% de trabajo en blanco, del 80% de trabajo en blanco que había en los 80, al 40% de trabajo en blanco que hay hoy, lo que vemos es que el trabajo en blanco se achicó a la mitad.
hay una reducción del 50% del trabajo en blanco. Trabajo legal, estable y seguro, con todas las garantías sociales. ¿Y qué es lo que creció? El trabajo ilegal, que se llama eufemísticamente en negro, pero es trabajo ilegal y a veces hasta en condiciones infrahumanas. Y la desocupación de 2% creció al 6%. Eso significa 1,5 millones, más de 1,5 millones de compatriotas que no saben qué hacer con su vida. Y el 13% que deambula, ¿no es cierto?, con planes sociales, con políticas de asistencialismo, que en realidad son, digamos, correas de dependencia, porque no te emancipan, no te permiten desarrollarte como mujer, como hombre, en la tarea productiva que es el trabajo. No, es una tarea que simula hacer trabajo, pero a los fines de medir la productividad nacional no mueven el amperímetro, porque a los compañeros que viven de planes sociales los ponen a barrer cordones, a pintar plazas, etcétera, pero en la Argentina lo que se viene destruyendo, y esto es lo grave, es el trabajo. Exacto, el trabajo, y a partir trabajo formal. El trabajo, productivo, porque el trabajo no puede ser digamos, formal. El trabajo productivo. Para nosotros es inconcebible. Eso de que nos acostumbremos a que el trabajo puede ser informal, eso es una locura. Exactamente. El trabajo es trabajo. Y no puede existir esta idea de que, bueno, trabajar ilegalmente está bien. ¿Por qué? Está bien. No. El trabajo es lo que se está destruyendo. Entonces, para nosotros el trabajo es una herramienta de liberación. Uno con trabajo puede elegir, ¿no es cierto?, de qué vivir. Uno puede elegir cómo vivir. Uno puede elegir en qué hombre o en qué mujer se quiere convertir, porque el trabajo te permite desarrollar la cultura, te permite desarrollar el intelecto, te permite crecer como persona. Y tener otro estado de ánimo también. Por supuesto, repercute absolutamente en todo. Además, vos fíjate que en el 74, por ejemplo, nosotros alcanzamos el pleno empleo. Recordamos que Perón creó más de 300 empresas del Estado. El Estado empresario argentino, es el único que le pudo dar trabajo a toda su población. Jamás lo hizo el capital privado, jamás lo hicieron las transnacionales, jamás lo hizo la inversión extranjera directa. No es por ahí. Bárbara, el que lo hizo, el que llegó al pleno empleo, fue el Estado empresario argentino. Y cuando hablamos de pleno empleo es 0% de desocupación. Toda la población económicamente activa en tarea real, con salario familiar, jubilación, vacaciones pagas, seguro de vida, plan de vivienda, plan de salud. Todo eso lo organiza la industria. Todo eso lo organizó Juan Perón. Muy bien, Bárbara Solerno, candidata a vicepresidenta de esta coalición. Tenemos poco tiempo, seguramente te propongo que podamos, lo que vos estás diciendo, te invito para que participe como columnista de nuestro programa, así que te dejo la invitación, te formulo la invitación, lo conversaremos después en privado y te agradezco esta participación. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que ya nos veremos la otra semana con los resultados de las elecciones del 13 de agosto. Muchas gracias nuevamente. La agradecida soy yo, realmente ha sido un placer y me parece además muy importante que podamos explicarle a nuestro pueblo estas ideas, porque se pierde, con la destrucción del trabajo, se pierde la cultura del trabajo y la gente ya ni siquiera habla de trabajo, nos acostumbramos a eso, así que es bueno que esto se pueda seguir propagando, así que te agradezco muchísimo. Muy bien, muchas gracias Bárbara nuevamente y seguimos en privado, por supuesto.